No pasa Listo. nada. Ahí estamos. La semana pasada, cuando estuvimos repasando el tema de la violencia, estuvimos hablando de una familia real. O sea, la violencia no solamente existe en los ámbitos más bajos de nuestra sociedad, porque siempre parece que la violencia existe en la villa o en los barrios más carenciados. Nosotros estuvimos hablando de un hecho de violencia muy importante que trajo muchos problemas a esa familia y era una familia real, o sea, era una familia que tenía un buen pasar económico, el mejor del momento, tenía la mejor capacitación en lo que era estudio, los hijos, eran gente preparada. Sin embargo, el interior de estas personas estaba un poco desordenado, a tal manera que, bueno, este joven violó a su hermana y esto no se trató como se tendría que haber tratado. Eso es lo que quedó en claro, creo, la semana pasada cuando hablamos de este tema. No se trató y la violencia engendró más violencia porque justamente la parte que sufre el hecho de violencia, al no resolverlo, tiene un montón de deseos y de sensaciones y que lamentablemente las va ejecutando a lo largo de la vida. ¿Se acuerdan que dijimos que una persona que sufre este tipo de violencia, y hablábamos de una violencia sexual, va a vivir toda su vida con este problema? Lo va a arrastrar toda su vida. Pasarán los años y aún será notorio. Y no solamente que este problema lo sufre la persona, sino que se lo hace sufrir a los que viven a su alrededor. En este caso, se tomó una represalia en contra de uno de los hermanos, hiriéndolo de muerte, y se produjo un desastre total. Ustedes ya conocen la historia, hablo del rey David y de su hija Tamar, donde lamentablemente tuvo un final triste toda esta familia, ya que hubo dos muertes y no parece que ese tendría que haber sido el final si esto se hubiese abordado de otra manera. Entre algunas cositas que se nos pasó el otro día, me acordaba de un refrán popular, a ver si a ustedes se les refresca la memoria, que muchas veces nosotros lo hemos dicho o lo hemos escuchado, que los trapitos sucios se lavan en casa, ¿sí? Eso es vox populi, eso es algo que siempre se dijo, como para que nada de lo que sucede dentro de la familia tiene que salir afuera. No sé si a ustedes les pasó alguna vez, si lo practican o si lo han practicado, quizás hoy ya no lo practican porque en el Señor hemos aprendido que todo cambia en la medida que nosotros confesemos el problema y lo charlemos. Pero por si las moscas, como quien dice, esto estaría pasando en alguno de nuestros hogares, lo que el Señor nos motiva en esta noche es a que estos problemas los tenemos que hablar, estos problemas no los podemos dejar avanzar. Ahí vimos que el hermano de Tamar le dijo, silencio, fue tu hermano, no se tiene que hablar, yo me encargo. Los hermanos no lo hablaron, no lo trataron. Y automáticamente Absalón inicia un plan para vengar a su hermana. Entonces, el no haber tratado el problema desde su origen llevó a este desastre. Entonces, ese refrán de que los trapitos se lavan en casa no trae soluciones, ¿sí? No trae soluciones. Cuando hay hechos de violencia donde dejan marcas, se necesita ayuda, necesitamos ayuda. No puede esto quedar oculto. No lo quiero hablar, no lo quiero contar, no sirve.
porque no trae soluciones. Entonces, cuando hay problemas graves de violencia que dejan marcas en nosotros, tenemos que pedir ayuda, chicos. Y creo que cuando nosotros también nos enteramos de alguien que está atravesando esta situación, se la tenemos que brindar. Entonces, estamos aprendiendo, ¿no? Vimos en esta historia que lamentablemente esa raíz de amargura produjo tanta problemática que me llevó al libro de Hebreos. ¿Se acuerdan que creo que se hizo mención también la semana pasada, Hebreos 12:15? Creo que vos lo tenés ahí, Niki, a mano. Hebreos 12:15, ¿no tenés la Biblia? Para, lo busco yo. En Hebreos 12:15, mira, yo tengo una versión de una Biblia actual que dice: no dejen que nadie se aleje de Dios, ¿no? Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Y la versión Reina Valera, que nosotros usamos siempre, lo dice de otra manera. A ver, ¿qué pasa con los estudiantes de Biblia? ¿Qué dice Hebreos 12:15? Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ajá, muy bien. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Leíste la Reina Valera? Que brotando alguna raíz de amargura. Os Claro, estorbe. sí, sí. Y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué tema, qué bueno esto, ¿no? Porque en realidad yo me puse a pensar un poquito sobre estas definiciones que está haciendo acá el escritor, y dice que esto puede llegar a afectar al grupo, esto puede llegar a afectar a la iglesia, esto puede llegar a afectar a algunas personas. O sea que, sin ninguna duda, está hablando del daño, no solamente que recibió aquel que se le está formando esa raíz de amargura, seguramente por algún suceso que vivió, donde no lo trató en el tiempo y forma que tenía que haber sido tratado, sino que aparentemente esta persona que tiene este problema ahora puede poner en riesgo a otras personas causando algún problema. A mí me gusta la versión que busqué de la Biblia actualizada porque dice: puede hacer daño como una planta amarga que los envenenaría. O sea, mirá vos hasta qué punto se considera la raíz de amargura, que no solamente afecta a la persona, sino que puede envenenar a otros. Entonces, me pareció tan importante buscar el significado de esta palabra y fui al original, en el griego. La palabra amargura se escribe pikria, que significa punzante, veneno, amargo, atravesar, perforar, romper, destruir. Qué increíble, ¿no? Todo lo que significa esta palabra, ¿no? Amargura, que a veces nosotros la pasamos por alto como creyendo que amargura es algo momentáneo, de algo que nos ofendió y quizás fue muy así nomás. Pero acá, cuando hablamos de la palabra amargura, estamos viendo de personas que han sido maltratadas. Y fíjate la definición: punzante, o sea, algo los perforó, algo los envenenó, los amargó, hubo una rotura dentro de esa persona, una perforación que lo destruye. Entonces,
Una persona que está en ese estado, nosotros la vemos como una víctima por lo que sufrió. Pero con el tiempo, por no tratar todo eso que quedó en ese interior, en esa raíz de amargura, esa persona se puede tornar en una persona donde va seguramente a afectar a los demás, que no tienen nada que ver, porque los demás no tienen nada que ver con lo que esta persona vivió, pero se van a ver afectados por todos estos problemas. Y esto es lo que pasa en el mundo. Miren lo que pasa en el mundo. Yo hice algunas imágenes para que ustedes vean. Dios sabe que hay maldad en nuestra sociedad. De hecho, la Biblia manifiesta en distintas ocasiones todos los problemas. En Génesis 6:5 el Señor vio que era demasiada maldad de los hombres en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. No estaban haciendo otra cosa que hacer macana los hombres. Dios lo sabe. Y miren los resultados de esas macanas. Qué duros que son. Son escenas bastante fuertes, pero que creo que nos van a hacer tomar conciencia. Ahí estamos viendo nosotros a unos niños en un estado de abandono total, donde comen de las bolsas de residuos. Miren cómo abrieron la bolsa de basura y allí están comiendo esos niños. ¿Ustedes creen que esos niños merecen vivir de esa manera? Claro que no. Nadie merece vivir de esa manera. Sin embargo, tenemos niños que viven de esta forma. ¿Por qué? Porque la ausencia de los mayores, la maldad que los lleva a producir este tipo de abandono en estas criaturas, miren qué flaquitos que son, pero tratan de sobrevivir como pueden, comiendo de la basura. Esto es un hecho violento en nuestra sociedad. Ahora, ese niño que ustedes están viendo ahí, que está comiendo de la basura, que está recibiendo un trato que no es el indicado y que hace eso para sobrevivir, ese chico mañana, cuando vaya creciendo, va a llevar ese problema en su interior. Y es muy probable que como ese niño no recibió lo que tenía que recibir, el cariño, la contención, el abrigo, el alimento, no se considere y menos pueda considerar a otra persona. Entonces después nosotros vemos que esas personas son violentas, que esos niños mañana terminan en las drogas o portando un arma y siendo delincuentes. Tenemos otra imagen más. Y estas imágenes corroboran lo que yo decía de los niños. Miren, más niños que duermen en la calle, en un estado de abandono. Saben que muchos de los chicos que viven en las calles, a mí me gusta hablar con ellos, y a veces yo me acerco y les pregunto por qué viven en la calle, o por qué están todo el día en la calle. Hace unos años atrás me traje un chico de la calle. Ya estaba acostumbrado a la calle, no lo pudimos tener acá en casa. Igual me metí en un tremendo lío porque tuve que ir a la fiscalía, tuve que pedir que me lo den, tuve que hacer un par de cosas para que lo podamos tener acá en casa. Pero el niño no quería estar en casa, se había acostumbrado a vivir en la calle. Ahora, ¿por qué vivía en la calle, Alejandro? Alejandrito. ¿Por qué vivía en la calle? Alejandro vivía en la calle porque su mamá tenía muchos hermanitos y estaba sola y se prostituía. Y en la casa de Alejandro vivían los travestis. Entonces, por la noche comenzaban la actividad sexual de vender su cuerpo a cambio de dinero y él no soportaba esa vida, recibía malos tratos y en una ocasión la mamá lo cortó con una tijera. Entonces él me mostraba la herida que tenía en la panza de un corte que la mamá había realizado, seguramente drogada o alcoholizada. Entonces él se fue a la calle. ¿Dónde vivía Alejandro? En un camión abandonado, no un camión, un container era, ¿no?
un Sí. container que estaba, Cruzando la ruta enfrente de la casa. claro, cruzando la ruta enfrente de su casa, él dormía en ese container. ¿Qué pasa? Vivía en todos los negocios, recorría todo el día la calle y le daban de comer en un lugar, en una verdulería, nosotros le dábamos verdura, lo teníamos ahí, hasta que un día quisimos organizarle la vida de otra manera, pero nos costó bastante. Ese chico necesitaba de la ayuda y de la contención que en su hogar no tenía, por eso estaba en la calle. Ahora, esos chicos corren el riesgo de que este problema que está en ellos, que no se resuelve, avance y terminen como en la imagen que vienen ahora, siendo violentos, golpeadores, delincuentes. Ni idea. Ahí tenemos, ¿no? Estos chicos ya están en la calle, para poder vivir se inician a muy temprana edad en robar, en arrebatos, y después empieza el problema más grande, ¿no? Las detenciones, la vida en la cárcel, que la vida en la cárcel no es fácil, porque ahí estás en contacto con otros criminales, con personas que están de la misma manera, y ahí muchos hasta pierden la vida. Vivir en la cárcel no es fácil, hay mucha violencia. O sea, aquel niño que no recibió lo que tenía que recibir en su momento, yo les muestro estas imágenes para que ustedes vean cómo lamentablemente el individuo se va frustrando en la vida y se va degradando. Hay otra imagen fuerte también que tenemos de gente golpeada. Esto está sucediendo permanentemente en nuestra sociedad, lo vemos todos los días, y es la violencia doméstica. Ahí vemos violencia doméstica, mujeres golpeadas, abusos violentos. Yo miraba hoy la cara de esa señora y digo, qué bárbaro, ¿no? Hay que pegarle a alguien para que quede con esa cara. Tiene que recibir una golpiza tan fuerte una persona. ¿Qué habrá hecho para que le peguen tanto? ¿Por qué le pegan tanto? De allá arriba vemos otra que está llena de moretones y que le están pegando. Y esto es uno de los problemas que lamentablemente la mujer que no lo trata, y que no lo trata en el mundo entero, los otros días dábamos estadística que hay gente que hace más de 20 años que vive bajo esta opresión, ¿no? De recibir maltratos. Y es tremendo lo que pasa en estas vidas. Les cuento una historia breve. Conozco una persona que se cría con el papá y la madrastra, ¿sí? La madrastra, lamentablemente, una mujer muy dura, muy cruel, y esta niña que no tenía a su mamá y que solamente tenía a su papá, pasaba gran parte del día con la madrastra, el papá trabajaba. Y era abusada por la madrastra en hacer las tareas del hogar, los mandados, era golpeada y amenazada que si le contaba al padre, al otro día iba a ser peor. Entonces empezó a guardar este silencio de esta tortura que vivía. Hasta que llega el día que se puede casar, conoce a un muchacho y deciden casarse. Y cuando deciden casarse, el padre le ofrece tener relaciones sexuales antes de que se case, perder su virginidad con el padre. Tremendo, ¿no? Una historia que decir, pobre mujer, fue abusada por la madrastra, golpeada, maltratada, y el padre ahora proponiéndole, no esforzándola, proponiéndole a ser él quien tenga su primera relación sexual. A lo que la mujer no accede, obviamente, y termina formando un hogar y una familia. Ahora, pasado algún tiempo,
que ya no tenía trato con esta mujer, se enteran cuando está ella con sus hijos en la plaza que andaba por ahí la mujer y le agarró una desesperación tan grande de que quería irse lo antes posible. Y la amiga le decía, pero no te va a pasar nada, no te va a venir a pegar. Pasaron años, sos una mujer adulta, estás con tus hijos. No, no. O sea, nunca resolvió ese problema. ¿Y qué pasó con el tiempo? Ella misma empezó a reproducir con los hijos y con los nietos lo que había vivido en su niñez. Y se volvió una mujer muy mala, al punto de que ya siendo adulta, su hija decidió encerrarla en un geriátrico. Y esta mujer nunca pudo resolver ese problema. Y toda su vida, por aquello que vivió en su niñez, lo llevó consigo y no pudo resolverlo. Y qué duro que es, porque son historias duras, porque esta mujer que recibió el maltrato y no sanó su problema, se transformó después en un ogro que afectó a un montón de personas que tampoco pidió disculpas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque si nosotros hoy llegamos a entender lo importante que es resolver estos problemas, si nosotros llegamos a entender lo importante que es solucionar esto desde el principio, nos evitaríamos un montón de dolores de cabeza. Porque esta mujer tendría que haber resuelto su problema en su momento para después no afectar a su familia y envenenarla como la envenenó. Uno de los hechos que produjo, por ejemplo, que a mí me parecía tremendo, es nunca aceptó a la esposa de su hijo. Ella quería para su hijo una esposa que sea, no sé, médica, profesional, y como la esposa del hijo era una provinciana que solamente sabía lavar y fregar, le hacían la vida imposible, Le secuestraban al hijo, se lo llevaban, un montón de maldades. Que vos decís, ¿cómo puede ser que una persona haga esas cosas? Justamente lo que recibió, dio. Eso hizo. Y el mundo entero está pasando por esta situación. Hoy hay un caos mundial que existe desde el Génesis, que nosotros leemos, porque ya en aquel entonces, cuando Caín y Abel fueron a llevar una ofrenda, y ustedes ya conocen la historia, Caín, en esa violencia que sintió rechazo hacia su hermano, tomó una represalia por celos y lo mató. O sea, vemos que el hombre tiene ese accionar, tiene esa naturaleza de hacer lo malo y de repetirlo, y de repetirlo, y de repetirlo, permanentemente. Ahora, Dios quiere que esto se solucione, obviamente. Dios quiere que esto se resuelva. Por eso que nos está diciendo a nosotros que estemos atentos a lo que está pasando. Y nos está enseñando, a través de estos talleres y de estas charlas, a cómo encarar y abordar esto, que lamentablemente si no lo hacemos, esto no se para más. Yo hoy le decía a Rosana, tenemos una posibilidad muy grande delante nuestra. Tenemos una posibilidad otorgada por Dios, porque le tenemos que decir a la gente que el problema que tienen lo tienen que solucionar. El problema que han experimentado en sus vidas, antes que afecten a sus hijos y a sus nietos, tienen que resolverlo. ¿Y cómo lo resolvemos? La gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Y yo creo que Dios nos enseña el detalle, porque cuando Caín mató a su hermano, Dios sabía lo que había pasado. Dios sabía muy bien lo que había pasado. Sin embargo, Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dándole la oportunidad a ese hombre
de hablar, de dialogar, de poder explicar lo que le estaba pasando. O sea, Dios quiere que nosotros le expliquemos lo que está pasando dentro nuestro. Dios quiere que nosotros le digamos los problemas que tenemos con respecto a la violencia que hemos vivido. Para que entonces, a partir de ese momento, donde nosotros entendamos que fuimos violentados antes de violentar a otros, podamos resolver el problema a través del perdón. El perdón es la llave para poder resolver este problema. Si vos no perdonás a quien te hizo daño, olvídate de que puedas tener una vida feliz en la tierra, una vida de paz, porque siempre lo que vas a tener es ese deseo de venganza, ese deseo de hacer frente a todo, estar siempre a la ofensiva. Fíjate que las personas que han recibido maltrato tienen esas actitudes, siempre están a la ofensiva, siempre están con ese deseo de vengarse y hacen sufrir a gente que no tiene nada que ver, nada que ver. Eso es por el problema que no han resuelto. A ver, opinemos un poquito, no me dejen hablar solo porque a mí es un tema que me apasiona y seguimos toda la noche. Yo quisiera que ustedes opinen, porque cuando este video lo escuche otra persona que a lo mejor está pasando por esta experiencia, esto va a tener más riqueza en base a todos los aportes que podamos dar. A mí como ejemplo de algo que afectó a una persona, como les conté ya la historia de esta señora, se me vino a la mente el problema que sufren los que se separan. ¿Vieron qué pasa con los que se separan? Cuando se separan, la mujer que el hombre la abandona, se va el hombre y la abandona la mujer entra en una crisis tremenda. ¿Qué es lo que hace? Quiere tener una actitud de venganza, que no se vaya a enterar de que hay una tercera en discordia, que se fue con otra, porque no ve más a los hijos. Lo primero que hace la mujer es decir, vos no lo ves más. O, si querés verlos, tenés que poner plata. Entonces, esa actitud no los deja ni pensar el problema que le están haciendo a los hijos. Entonces, vio cómo la violencia se reproduce, y es una bola que crece, que no para nunca. Y así es como está el mundo, por la violencia. Quiero escuchar opiniones. Tiré la de las que se separan por tirar una, pero ¿cuántas más hay? A ver. Silencio. No, por ejemplo, hay este tema, la verdad que a mí en particular también, la verdad que me interesa porque yo creo que yo estoy aprendiendo y la verdad que es una bendición. Aparte hay cosas que hay algo que vos nombraste en la reunión pasada, que la víctima, generalmente la víctima es como que se paraliza, ¿no? Vos diste el ejemplo la clase pasada, yo estoy anotando todo y tengo los apuntes y vos diste el ejemplo de la prostituta, ¿no? De que generalmente las víctimas se paralizan y quedan enmudecidas, ¿no? O sea, no cuentan, se lo guardan porque quedan como con trauma, ¿no? Con miedo, con terror a contar. Yo he conocido muchos casos de que, por ejemplo, me han contado matrimonios que he conocido de que el tipo le pegaba a la mujer y le hacía como algo que vos hoy, la vez pasada, vos me mostrabas el porcentaje que había de casos, que la mayor parte de los casos de abuso es lo que es lo psicológico. Es impresionante cómo te hacen, hablando, ¿no? Lícitamente cómo le hacen la psicológica, ¿no? Tanto a la mujer como también al hombre, ¿no? Al revés. Pero yo estaba viendo, he conocido casos de matrimonios de que la mujer era totalmente golpeado
golpeada, la molían a palos, la destrozaban a la pobre mujer, y la mujer quedaba, viste, quedaba con miedo, con terror, veía al marido, al padre de los nenes que venía a verla, y decía, no quiero salir. Una vuelta me acuerdo que fui a la casa a orar por un matrimonio, y me acuerdo que se llamaba Caína, y el esposo, no me acuerdo cómo se llama, pero que era el padre de los nenes. Ellos se habían separado hace mucho, pero siempre iban, y el tipo prepotente, ¿viste? Le golpeaba la puerta, le tiró una vuelta, le tiró la puerta abajo para sacarle la plata, ¿viste? El tipo era un muchacho que no trabajaba, no le gustaba trabajar, qué sé yo. Y a lo que voy es que, no es que hacer muy larga, pero a lo que voy es que la mujer quedaba paralizada, ¿no? Y eso es algo como el ejemplo que vos diste la vez pasada, con el ejemplo de la prostituta, de que son gente que quedan como en shock, como que no, y después se hace como, y vos le preguntás, pero ¿por qué estás así? Y te dicen, pero yo ya es como que yo ya estoy acostumbrada, o viste, y bueno, y es como que están sometidas, viste, o sometidos, y vos los ves, y el mayor porcentaje es todo lo psicológico, los traumas y todo que van viviendo, y los nenes lo mismo. Los nenes de esta mujer, por ejemplo, que he conocido, los nenes no sabían hablar, les trajo todos estos maltratos, porque, por ejemplo, la nena que era chiquita, me acuerdo que saltaba y le decía a la mamá, le decía, estamos cansados, estoy cansado, mamá, que todo el tiempo se peleen, que ustedes discutan con papá y qué sé yo. Y la nena, viste, totalmente traumada, y no sabía, viste, y tuvieron que enseñarle de vuelta a escribir. Tenía el hermanito, el hermano, el hijo de ellos, rompía todo, rompía los juguetes, tenía problemas, en conflictos con los compañeritos del jardín, siempre había pelea, rompía el guardapolvo, o sea, todos esos conflictos, o sea, porque de todas las cosas que él recibía, viste, él escuchaba, estos Es niños que están creciendo viendo la, todo eso. la violencia engendra más violencia, es lo que decíamos hoy. Es algo que no para, no para. Rita, no se la escucha, ¿eh? No se la escucha ahorita. Me parece que tenés apagado el micrófono, ¿no? Ay, qué pena. No se te escucha. Ahí, para mí que tenés bajo el volumen. Bueno, es un tema que hoy hablábamos con Rita a la mañana y que estábamos de acuerdo en que es el tiempo de prepararnos para entender cómo resolver estos problemas. Creo que este año ya Rosana empieza su carrera de psicología, algo que ella había postergado y que le gusta mucho. Yo creo que nosotros tenemos que estar a esa altura, porque como nos contaba recién Alan, esta gente que terminan afectados los chicos. Yo he estado con gente que los chicos no hablan, o que los chicos ya son grandes y se siguen orinando en la cama. Y todo es producto de estos problemas que ellos viven dentro de sus hogares. Es algo muy, muy duro. Niki. No, yo sí me escucho. No se escuchó nada, mami, lo que dijiste. Pues hay un problema con el micrófono. Otra parte que veíamos de la violencia, igual que comentaba Helen recién, es acerca que, como dijiste recién igual, pero la Biblia habla de que uno lo hereda. Uno comienza a heredar o hereda de sus padres, sus abuelos. Es verdad. Y otra cosa, que siempre también nos estamos muy atentos, alerta
a las personas que son violentadas, pero también tenemos que estar atentos a las personas que son violentas, para hablarles. Y otra cosa, que igual había hablado con vos hace tiempo, a veces las personas violentas no se dan cuenta que son violentas, a ese nivel. Piensan que tienen el control, que así tiene que ser, que la otra persona se lo merece porque no escuchó, no hizo caso, no hace las cosas como él quiere. Y dentro de la violencia hay un montón de niveles de violencia, llegando a los golpes, y el otro tipo de violencia psicológica o emocional, que no necesariamente va con golpes, pero emocionalmente y psicológicamente son violentos. Algunas personas y otras, bueno, sufren violencia de esa parte, ¿no? Para tener en cuenta igual. Yo le mandé el otro día unas estadísticas que me olvidé de pasártelas, mirá, están muy buenas, después te las paso. De hechos de violencia en personas mayores de 14 años, ¿no? Lo saqué del INDEC. Y te muestran que la peor violencia que sufren las mujeres entre 14 y 20 y pico de años es psicológica. La violencia sexual tiene un 7%. El problema de la violencia psicológica que vive la mujer en el hogar es tremendo, tremendo. Y es verdad lo que vos decís. Sobre todo, nosotros vamos descubriendo cosas. Toda enseñanza primero trato de aplicarla en mi vida. Y la verdad que cuando abordamos estos temas, yo quiero aprender para mí, porque me viene a la mente muchísimas cosas que uno realizó que tienen que ver con la vida, con la niñez que tuvo, con lo que recibió y que después, por no haberlo resuelto en ese momento, lo terminás reproduciendo con tu esposa, con tus hijos, que no tenían nada que ver. Porque ¿qué tenían que ver ellos? Para que vos los hagas pasar por esa situación. Entonces, yo lo que estoy sacando en limpio de todo esto es que Dios nos está llamando a que tratemos este problema. Yo creo que Dios nos habla en manera particular a cada uno, porque nosotros nos conocemos todo, pero en realidad no conocemos en profundidad el problema, la situación o la vida que vive cada uno. Nos queremos, somos amigos, somos hermanos, nos bendecimos, oramos unos por otros, pero yo creo que Dios nos está llamando a que si hay temas que han generado violencia en nuestras vidas y no lo hemos tratado, los tenemos que tratar. No podemos dejar que eso quede en el olvido, porque no queda en el olvido. Es mentira que queda en el olvido. Porque dentro de un tiempo va a pasar una situación que nos va a hacer explotar y ahí se va a demostrar que nosotros no nos olvidamos, que eso no se sanó, que eso está ahí latente y que cada 2 por 3 sale de vuelta. Entonces, tenemos que resolverlo, tenemos que tratarlo, tenemos que aprender cómo se trata también. Y creo que si hay algo que Dios quiere hacer, es justamente resolver el problema de eso que te cautiva, porque la violencia te encierra, te cautiva de una manera que te genera una esclavitud de por vida. Y hay algo que yo quiero guardar para el final, para compartirles a ustedes, que me pegó en la pera, como dicen los chicos, con respecto a cómo Dios tiene tan clara esta situación y cómo la quiere resolver. ¿Cómo la quiere resolver? Yo anoté algo con respecto a lo que me parecía el tema de la violencia en una persona, que es lo que genera y cómo después genera también más violencia. Y puse un ejemplo, que los varones y la cultura en la que nosotros nos criamos nos va a dar justo en la tecla. El futbolista, ¿sí? Mirá vos, le puse el futbolista. El futbolista recibe una patada, ¿no? ¿Qué le pasa al futbolista que juega y que recibe una patada
porque es bueno, ¿sí? Le duele, se le hincha el tobillo. Yo me acuerdo, me viene la imagen de Maradona con el tobillo así y seguía jugando al fútbol. Ahora, muchas personas que reciben estas patadas o estos golpes y no están capacitados para resolver la situación, en cualquier momento la devuelven. La devuelven, ¿no? Cuando tienen una oportunidad la devuelven. A veces no la devuelven a quien les hizo daño, se la devuelven a cualquier otra, porque ya están los tipos tan locos por la que recibieron un ratito antes que después van y le pegan a alguien. ¿Y qué pasa cuando le pegan a alguien? Los terminan echando. Entonces, no solamente que recibieron ellos el golpe, se les va a hinchar la pierna, sino que le pegaron a otro, los echaron y dejaron al equipo sin un jugador, con un jugador menos. O sea, yo lo tomaba como ilustración, porque es grave, ¿no? Es grave que yo deje a mi equipo sin un hombre cuando la diferencia numérica en el fútbol es tan importante. Entonces, me parecía, ¿no? Como para que se entienda bien, poner este ejemplo. La violencia no resuelta va a generar más violencia. Entonces, tenemos que ver de todos los medios, de ver cómo podemos resolverlo. Y creo que el llamado que nosotros estamos teniendo como iglesia es a capacitarnos para poder abordar estos problemas. Yo creo que necesitamos conocer. Como iglesia tiene que ser una iglesia integral, esa es la palabra, una iglesia integral, donde sepa cómo abordar toda la problemática que vaya apareciendo, ¿no? Y yo creo que la violencia es uno de los problemas más graves que tiene nuestra sociedad. Porque ¿quién no fue violentado? ¿Y quién no practicó la violencia? Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que parar la pelota y buscar en el Señor de encontrar esa respuesta. Y lo que les dejé para el final, que me pareció muy bonito, de parte de papá, que de esta manera nosotros vamos a entender que él sí está interesado en resolver cada uno de estos problemas. Lo encontramos en Isaías 61, ¿no? Que Isaías 61 es una profecía que se iba a cumplir 700 años después. Mirá cómo es Dios. Y en Lucas, capítulo 4, Jesús, en la sinagoga, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Yo estoy leyendo Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza de nuestro Señor, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Ese es Jesús, ese es el Mesías, que vino a la tierra, enviado por Dios, a cumplir todo esto. Así que solucionar estos problemas es de Dios, están los planes de Dios. Solucionar el problema de los que están abatidos, porque la persona que ha recibido violencia está abatida. Veíamos hoy el significado de la palabra amargura, y ponete a pensar que el que ha sido violentado y tiene ese veneno amargo en su interior y que todo lo sufre de una manera mucho más especial que otros y que a su vez reproduce ese mal,
necesita de la asistencia de Jesús. Y justamente el plan de Dios fue enviar a Jesús para que Jesús pueda darle libertad a los que están cautivos en esos sentimientos, a los que están sufriendo y padeciendo, a los que no pueden salir de ese estado. Entonces, si Jesús vino a hacer esa obra enviado por el Padre, y nosotros somos la iglesia de Jesús, y decimos que Jesús es la cabeza de la iglesia, en la cual nosotros somos miembros y formamos un cuerpo, no podemos pensar menos que hacer esta obra que Jesús vino a hacer a la tierra. Entonces, creo que ese es nuestro ejemplo más grande a la hora de poder resolver estos temas, y es imitar a nuestro maestro, a nuestro hermano mayor, al que sabemos que vino a cumplir una función tan específica. Vos leés, yo me pongo a leer detenidamente cada una de estas palabras y me asombra de ver a alguien que viene a construir lo que está totalmente deshecho, porque así es como está el corazón del hombre, está deshecho. Son muros derribados, son un montón de escombros, son una ruina. Así es la vida de muchas personas. Muchas personas están en un estado de ruina, y sin embargo Jesús vino a levantarte de las ruinas. Vino a sacarte de ese estado en el cual ya no querés vivir más, porque ya no lo soportás más. Y Jesús vino a hacer eso. Y nosotros como iglesia debemos hacer lo mismo. Y yo me quiero quedar con esto, que Dios está interesado en resolver este asunto. Y para esto nos vamos a tener que preparar. No va a alcanzar solamente con que sepamos la Biblia de memoria y que sepamos orar y tengamos una buena oración y seamos grandes predicadores. No, no va a alcanzar con eso. Porque tenemos que conocer los problemas que tiene nuestra sociedad. Tenemos que saber qué pasa por la cabeza de ese pibe que violó, porque nosotros siempre señalamos al que hizo algo malo, ¿no? Tenemos esa costumbre, por lo menos a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero cuando me entero de un tipo que violó a una criatura, digo, yo agarraría y lo dejaría eunuco. Fui suave. Pero lo primero que se nos cruza por la cabeza, ahora, cuando vos hablás con los psicólogos acerca de estas personas que están en las cárceles, que viven pagando lo que hicieron, obviamente, te enterás que el tipo fue abusado de pibe. Te enterás que el padrastro lo violentaba, le pegaba, que durmió en la calle, que entonces, ¿se dan cuenta de lo que pasa? ¿Me puedo explicar hoy? Esto es algo que a mí sinceramente me llega mucho, porque yo creo que no podemos dejar pasar por alto todo esto. Esto se origina en la vida de las personas. Y si nosotros tenemos el conocimiento que esto se origina cuando uno es niño, cuando uno recién empieza, y no lo tratamos, y que después va a terminar este tipo a lo mejor siendo un abusador o un pegador que va a maltratar a su mujer toda su vida, o que le va a hacer todo tipo de daño psicológico, como decíamos recién. Es como que no quiero perder un instante. Es como que pasa algo por mi mente de que no puedo esperar más y que algo tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es, obviamente, prepararnos y capacitarnos para estar a la altura de las circunstancias. Que Dios nos ayude, que podamos seguir manteniendo este tipo de charlas que son tan ricas, pastor, ¿no? Perdón que interrumpa, ¿no? Pero vos sabés que hoy en el grupo de la iglesia hay algo que vos dijiste de que es algo muy, muy real, ¿no? Y me quedó, ¿no? De que corporativamente la iglesia, de forma grupal, se tiene que preparar para poder abordar estos tipos de temas, ¿no?
Yo la verdad que a mí siempre siempre que tocan estos temas y se dan estos talleres, ¿no? En el cual uno habla sobre cómo abordar estas diferentes, estos tipos, estas diferentes problemáticas que uno vive en la sociedad, que hay en la sociedad. A mí yo me siento muy identificado porque es una de las cargas que Dios puso en mi corazón, ¿no? Dios me puso como un amor especial, ¿no? Por los rechazados, por aquel que se siente solo, por el adicto, por que nadie quiere escuchar, que nadie quiere abrazar, ¿no? Por eso que quizás que sea por eso de que a veces uno joven dice, che, Alan, a vos se te pegan todos los loquitos. Porque es algo que yo un día le dije al Señor, ¿no? Orando, y le dije, yo voy a ir, Señor, en pos de aquellos que nadie quiere. Es más, un día oré y dije, Señor, aquellos pastores que han rechazado la gente y que no han suplido, yo lo tomo, Señor. Lo que muchos pastores han rechazado, yo lo tomo. Y ahí yo creo que ahí empezó, ¿no? Que la gente, que problemática se empezaba a ver y yo decía, me metía en cada bolonqui, pero yo a lo que voy es que es una carga que Dios puso, ¿no? Y a veces uno se olvida de la oración que hizo, ¿no? Y después, pero a lo que voy, no me quiero ir muy por la rama, pero a lo que yo quiero llegar con todo esto, a que el pastor del grupo dijo de que hay que prepararse corporativamente, ¿no? Y eso es importante porque algo que hablábamos hoy con el pastor es que hay iglesias que no saben abordar estos tipos de problemas, y algo que me decía, que algo vos, pastor, me dijiste, me quedó muy grabado en la cabeza, este tema de que no hay muchas iglesias que no lo único que hacen es orar a la gente, orarle, darle una palabrita, qué sé yo, y listo, pero no saben cómo dirigir a una persona, no saben cómo abordar, ¿no? este tipo de problemáticas, ¿no? Y yo creo que como iglesia lo que yo quiero llegar es que corporativamente nos tenemos que preparar para poder suplir. Está bien que hay iglesias y iglesias, o hay gente y gente, ¿no? Que no a todos se le dio la misma carga, eso me lo han dicho. Antes me decían a mí, bueno, Alan, pero no todos tienen la misma carga que vos tenés, qué sé yo, me decían. Pero, qué sé yo, ¿viste? Ahí, Pensar que no todos yo tienen creo la misma que... para lavarse las manos, porque vos estás dentro de una iglesia y te puede caer gente con cualquier Claro. problema. Todos tenemos que estar preparados de saber cómo llevar a cabo cierto procedimiento, porque quizá es más tu carga que la mía, ponele, ¿no? Pero y si me pasa a mí, yo tengo que tener la capacidad de comunicarme con vos, explicarte la situación y decirte, bueno, a ver, Alan, vos que estás más preparado o tenés tu grupo para tratar este tema, que lo puedas hacer. Yo creo que la iglesia en ese sentido es como una forma de me lavo las manos, ¿no? Que si hay un problema de violencia o un problema o no saben, quizás no saben cómo hacerlo. No, yo creo que es más fácil no tratarlo, y sí. ¿entendés? Yo creo que es más fácil y mandarte a tu casa de vuelta y listo. Me parece vos sabés, Rosana, vos sabés, pastora, de que ha pasado, pastora, de que hay iglesias, por ejemplo, de que lo he visto yo, y vos sabés que Dios me dio esa carga de llorar con aquel que está mal, ¿viste? Y vos sabés que he visto gente que, por ejemplo, entraban a la iglesia y estaban todos sucios, con olor a caca, olor a pis, qué sé yo, y la gente, viste, lo miraba y decía, no, pero viste, ¿cómo lo vas a hacer pasar para adelante? No, que se queda al fondo, a los costados del baño, porque no va llenado de la iglesia. Y esa gente termina rechazada, ¿no? Y por hecho por B, se termina sintiendo acomplejada. De alguna u otra forma se sienten acomplejadas, ¿no? Partamos de la base que ya viene acomplejada, que ya viene rechazada. Sí,
ya viene hecha percha, no puede llegar a un lugar y que la hagan sentir aún peor. Vos esa gente a la que más tenés que agarrar, traerla, darle un abrazo, sentarte a conversar con ella. Y yo hace muchos años que vengo viendo esto y diciendo, ¿no? Que vos tenés una persona que va con un problema, pero millones de personas que yo he conversado, que, qué sé yo, no, mi marido y sigue tomando, ¿viste? Toma y se va y de vez en cuando, qué sé yo, me deja y vuelve y no fuiste a la iglesia, no probaste, ¿viste? Era lo que uno le decía antes. Y sí, fui, pero qué sé yo, me dice que ore y ore y lloro y lloro y ya tengo la rodilla gastada y no hay caso. Entonces como que eh, no hemos sabido tratar estas cosas. Y yo a veces humanamente decía, si le doy mi opinión, voy a pecar. Entonces mejor no opino, porque humanamente uno, claro, humanamente, ¿qué le podés decir? ¿Entendés? Y después, si no, a veces todavía va a la iglesia y dice que fulanita le dijo esto y voy a quedar mal. Pero en realidad a veces hay situaciones que ya no tienen solución, Claro, que hay que hacer que hay que hacer denuncias. denuncias, que hay que hacer tratamientos psiquiátricos, psicológicos, montones de cosas. Si bien, obviamente, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios la dirección de cómo tratar las cosas, que Dios esté obrando sobre la vida de la mujer, que le dé paz, que le dé sabiduría. Si tiene un problema con el ex marido, bueno, también, ¿no? Pedirle a Dios que la guarde, que la proteja, si es con el padre o la madre, lo mismo, pero a veces no todo es eso. Yo, por ejemplo, siempre terminaba a veces las conversaciones diciendo, está bien, perfecto, a ver, la persona hirió toda la vida, trató mal, verbalmente, no sé, a la madre, un hijo a la madre. El hijo se entrega a Cristo, cambia su forma de ser, empieza a ser el mejor hijo de Dios, el mejor... Pero ¿y la herida que le dejó al corazón de la madre? ¿Cómo se sana? Porque no siempre, no precisamente la madre se va a convertir a Cristo en el mismo momento que el hijo y va a sentir lo mismo que siente el hijo. ¿Cuánto tiempo lleva sanar el corazón de la madre que fue maltratado por el hijo toda la vida? O viceversa, o el marido, o la mujer, o lo que sea, o un patrón, un jefe, no sé. Son cosas que llevan un proceso, que llevan un tiempo, y que si bien podemos orar, pero se necesita otro tipo de asistencia. La gente necesita todo tipo de asistencia, que para eso están los profesionales. Y yo, que tengo ya unos cuantos años de haber conocido la iglesia, yo tengo el recuerdo de que antes hasta se decía que no había necesidad de ir a un médico. Entonces, la gente se dejaba morir a veces. No, yo oré y ya me tengo que sanar. Y a veces no, Dios también hizo los profesionales y le dio la sabiduría como para tratar un problema físico. Para eso están los médicos. Tenemos que nosotros acompañarlos, porque Y, justamente yo creo que lo que tenemos que sí realizar es tener el tiempo necesario para acompañar a esa señora, que vea que hay una institución que la que la respalda ayuda, que está con y que ella. la está golpeando el marido cada vez que viene y ya no sabe qué hacer, que es muy diferente a que caiga una organización y que en nombre de la organización venimos a respaldar a esta señora y hablar con el secretario del juez, hablar con el fiscal, a ver si le pueden poner una presencia de seguridad, y no que a la mujer le dan un botón antipánico que a veces no funciona, No, sí, eso y el tipo viene y la mata. no, sí, eso ya lo sabemos. Aparte que te hacen la perimetral, que en más de un caso ya fue violada la perimetral, pasan como quieren y llegan a donde quieren. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que en forma individual a cada uno, los casos que a uno le tocan, tiene que aprender, tiene que saber cómo tratarlos, tiene que saber. Para eso hay que estudiar.
Sí, para eso hay que estudiar. Para eso hay que estudiar. Como la hermana este Cosa año que va, me- este cosa que año me- va a empezar a estudiar. Así dijo. Cosa que me tocaría hacer. Bueno, Cosa que nunca. No, pero yo creo que esto a mí me fascina. Vos sabés que yo puedo también estar toda la noche hablando de estos temas porque es algo que cuando Dios te da esa cara, Niki hace sí. Aniki, ¿qué? Aniki, ¿cuál te apasiona? Pegue, Niki, pegue. Hable, Niki, hable en el nombre de Jesús. Hable, Niki. Es que este es un tema que me apasiona. Hola, Helen. La noche hablando, dijo Alan. Me jala el pelo, miren. ¿Qué haces, Helen? No, pero yo creo que lo que voy a sacar en limpio de todo lo que hemos charlado es que No me gusta que limpies. nos tiene que preocupar tratar el problema. Vamos a tratar el problema. Vamos a buscar ayuda, vamos a tratar de que podamos resolverlo, así no vivimos más con este asunto. Y nosotros que nos va a tocar estar con gente que viene con estas características, también tratar de ayudarlos en todas las áreas que sean necesarias. Sobre todas las cosas, el perdón es muy importante. ¿Viste Mateo, el libro en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 41 y 42, Jesús, ¿qué dice ahí? Les dice que al que te exige que lleves la carga 1 milla, se la lleve 2. O dice que si te pegan en una mejilla, pongas la otra. Ahora, ¿vos sabés por qué Jesús dijo lo de la milla? ¿Por qué había que llevar 2? Porque había una ley romana en ese momento que le permitía a cualquier soldado romano que al hebreo que iba pasando por ahí lo llamen y le digan, vení vos, vení. Llévame las armas, acá hasta 1 milla la tenía que llevar. Y llévame la bolsa que compré en el supermercado. Y el hebreo tenía que dejar lo que estaba haciendo y cargar con todo el equipaje del romano y llevárselo a 1 milla. Entonces Jesús dijo, ahora no solamente vas a ir 1 milla, sino que vas a ir 2. ¿Ustedes se imaginaron los hebreos cuando Jesús tiró esa? Dijo, este es el contra, que vino a hacernos la guerra. Y justamente la enseñanza que nos deja este pasaje de la Biblia es que lo hacía ir 2 porque uno era la exigencia, uno era lo que la ley amparaba. El segundo, la segunda milla, era por tu propia voluntad. Entonces lo que vos haces por tu propia voluntad no genera herida en tu corazón. Por eso que el Señor le decía, vayan 2, porque como la segunda la vas a hacer por las tuyas, nadie te la va a exigir. Cuando llegues al destino te vas a olvidar de la que te exigieron. Entonces, ese es uno de los grandes secretos que nosotros tenemos que tener muy presentes, reveladores de parte de Dios, de que justamente el perdón es algo muy importante, el factor más importante a la hora de poder resolver estos problemas. Me pegaron en esta mejilla, bueno, ahora pongo la otra, pero la pongo de voluntad propia. Ya no va a ser lo mismo que si me como un golpe que no me lo esperaba. Entonces, ahí está, en cómo cuidar el corazón para que no sea dañado, en cómo hacer cosas para que nuestro corazón no sea dañado. Y yo creo que todas estas perlitas que nosotros sacamos en estas conversaciones, seguramente una enseñanza han dejado en nuestras vidas. Rita, orá, Rita. No. Vamos, Rita, en el nombre de Jesús. No, Qué no se escucha. bárbaro. Bueno, oramos. Señor, te doy gracias por esta noche tan bonita que vivimos en familia. Gracias